Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos hemos visto y quienes asistieron a la última reunión o que han podido ver las grabaciones de las últimas llamadas, de las últimas reuniones, saben que bueno, que nos marcamos una serie de tareas para realizar antes de esta reunión de hoy. Y una de ellas era participar virtualmente o en presencia o seguirla de alguna manera el foro regional que organiza la ONU en cada una de las regiones que se están preparando para el foro político de alto nivel de julio. Si no pudieron asistir a estas reuniones regionales en vivo, voy a enviarles unos enlaces a las grabaciones de los foros y supongo que algunos de ustedes también han tenido la oportunidad de asistir a alguna de estas reuniones regionales, de estos foros regionales. Así que en nuestra reunión de hoy vamos a tener un momento para compartir las ideas o las observaciones que aquellos que pudieron asistir, pues tomaron de estos foros políticos, foros regionales, perdón. Y también tendremos tiempo de compartir entre nosotros y nosotras cuáles han sido nuestras experiencias, comunicarnos entre nosotros y sobre todo saber qué experiencia hemos hecho a la hora de intentar conectar con las redes de la sociedad civil de cada uno de nuestros países que están haciendo algún tipo de seguimiento o están participando en la preparación del foro político de alto nivel. Y me gustaría que comentáramos entre todos, pues, hasta qué punto estas redes que ustedes han encontrado o contactado están siendo activas, si van a escribir algún informe y cómo lo van a presentar o no. eh, un informe sobre el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible en su país y em, también si han ustedes tenido tiempo de contactar con aquellos grupos dentro del sistema de las Naciones Unidas que están también preparando algún informe. Y en la reunión de hoy también vamos a hacer planes sobre cómo nosotros y nosotras desde JCOR también vamos a organizar eventos en los que podemos reflexionar y sacar conclusiones que ofrecer a esos gobiernos que presentan su informe, su Revisión Nacional Voluntaria o RNV. Y la forma que vamos a dar a esta participación nuestra o a esta contribución es el laboratorio de los ODS de JCOR. Y hablaré en esta reunión de cuál es el formato que le vamos a dar a estas reuniones y de aquí a julio tenemos tiempo, cada uno de nosotros y nosotras, de ver cómo vamos a presentar nuestro aporte, nuestra contribución a las sesiones de este laboratorio. Y ahora que ya tenemos una idea general de lo que vamos a trabajar hoy, me gustaría invitarles a que hagamos un espacio interior para todo lo que vamos a escuchar, sintiéndonos comunidad y poniéndonos ante el Señor en oración. Dios misericordioso, tú eres nuestro amado. Incluso en nuestro estado inconcluso e imperfecto, te regocijas en quienes somos y en lo que llegaremos a ser. Ayúdanos a pedirte que guíes nuestras vidas amorosamente. Ayúdanos a saber que siempre esperas más para nosotros y nosotras y de nosotros y nosotras, para nuestras naciones y de nuestras naciones, para nuestro planeta y de nuestro planeta. Danos la fuerza y la paz de corazón que nos permitan llenarnos de tu poder. Danos el valor de usar ese poder para establecer la justicia. Danos fe en tu resurrección para que seamos pacientes y persistentes en nuestro camino hacia tu reino.
Amén. Muy bien. He añadido esta diapositiva eh, que dice las voces de las personas delegadas. Y debo de decirles que, al contrario de las dos primeras reuniones en las que ya hemos participado, en esta reunión sí vamos a darles a ustedes la palabra y vamos a escuchar las voces de ustedes como delegados y delegadas. En las anteriores yo he tenido que hablar demasiado para dar muchas instrucciones, pero hoy nos vamos a centrar más en sus voces y en sus experiencias en este proceso de preparación para el foro y tal vez en sus experiencias de los foros regionales. Así que escucharemos sus experiencias en la participación en los foros regionales, sus experiencias en sus intentos de contactar con la red de la sociedad civil que está haciendo un seguimiento de los ODS en su país, y si lo han intentado también pueden compartir su experiencia a la hora de intentar unirse al equipo de la Revisión Nacional Voluntaria de su país, eh, que responderá al informe que presente su gobierno. Algunas de las preguntas que nos pueden guiar en la reflexión que vamos a compartir hoy, bueno, en primer lugar, es preguntarnos cuáles. Micrófono, por favor. Eh, bueno, en primer lugar, cuáles son las reflexiones que han tomado de los foros regionales y han podido participar, han tenido éxito en contactar con las redes de la sociedad civil, se han unido a alguno de los equipos que van a redactar la respuesta oficial a la Revisión Nacional Voluntaria de cada país, etcétera, sobre qué ODS prioritario están centrados y qué proyectos o apostolados son los que les ocupan a ustedes y que pueden contribuir a los ODS que son prioritarios para este FEPAN. Entonces, estas son las preguntas que nos pueden ayudar en el debate o en el diálogo que vamos a compartir. Nos podemos preguntar en qué se alinea mi experiencia con las perspectivas de los informes que se han compartido durante el foro regional. En qué aspectos mi experiencia entra en conflicto con esos informes y esas perspectivas que se compartieron durante el foro regional. Y, por último, qué visión adicional o qué recomendaciones adicionales puedo ofrecer como contribución al diálogo en base a mi propia experiencia. Y para aquellas personas que han tenido la oportunidad de ver o seguir alguna de las reuniones de su foro regional, me gustaría invitarles a que se tomen unos minutos, si no lo han hecho ya, para organizar sus ideas. Nos vamos a tomar ahora 2 minutos en silencio para reflexionar sobre estas 3 preguntas, y después invitaré a cualquier persona de cualquier región que quiera iniciar el diálogo para compartir cuál fue su experiencia en su foro regional. Así que ahora nos vamos a tomar. Bueno, eh, parece que Paul Rama tiene una pregunta y luego iniciaremos el momento de silencio. Sí, muchas gracias, Teresa, por esta oportunidad. Yo he participado en el foro no, en el foro político de alto nivel de 2023, y, y este foro se centra en 5 temas claves. Hay hay un equipo que está centrado en la erradicación de la pobreza, pero
ahora que estamos preparando el próximo foro, para nuestra sorpresa, ha venido muchas personas jóvenes que están interesadas por la Agenda 2030 y hemos organizado también una mesa redonda sobre la revisión nacional voluntaria de nuestro país y no he asistido a todas las reuniones de este foro que está concentrado solamente en el ODS 1, erradicar la pobreza, pero lo que he escuchado en los diálogos en este foro sobre la pobreza se centraron mucho en finanzas y también en los problemas que el hambre está causando a la gente joven especialmente. Y creo que sí que se van a publicar documentos, creo que son la declaración de Addis Abeba y otra declaración más, y de los ODS que se están revisando, que son 5 este año. Nos hemos centrado, como ya he dicho, en el ODS 1, pero también en el 13, que es en lo que sentimos que estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Sí que hemos visto algún progreso en algún otro ODS, pero en el 13 vemos que estamos yendo marcha atrás. Y nos hemos centrado, por supuesto, en el ODS 1, porque en el contexto de África, en el continente africano, el factor clave que afecta a la pobreza es tiene muchísimas dimensiones: el terrorismo, la crisis climática, crisis sanitarias como la del COVID-19 y el virus ébola, y todo esto tiene una gran influencia sobre las poblaciones menos privilegiadas. Y, por supuesto, en estos diálogos llegamos a la conclusión de que para abordar el tema de la pobreza, para erradicar la pobreza, se necesita una reforma financiera internacional y que sea global y que facilite la inversión en países africanos. Hace falta también prestar ayuda a las naciones africanas para que gestionen su deuda. Hace falta que se liberen recursos y para que se puedan poner en marcha programas de reducción de la pobreza. Hace falta que este tema sea prioritario dentro de las agendas nacionales y hace falta que esas prioridades en la agenda tengan una financiación, porque si no, todo se queda en palabras. Y también hemos visto que sería muy necesario reforzar los gobiernos locales, empoderar a la juventud para reducir su pobreza y, por supuesto, también otros grupos más vulnerables como las mujeres, las personas con discapacidad y, en general, todos los grupos vulnerables. Y para eso, de nuevo, hace falta financiación que pague programas de protección social. Y en línea con estos debates, creo que lo más interesante para mí fueron todas las propuestas concretas que se han hecho sobre cómo reducir el problema financiero, y creo que de todas las propuestas que se hicieron, la que más destaca es la de cancelar la deuda de los países en vías de desarrollo, incluyendo los países africanos en los que están, porque esto es lo que mm, esto es lo que está impidiendo en gran parte el desarrollo, la deuda financiera. Entonces, si queremos abordar el tema de la pobreza, se puede hacer a través de los recursos naturales en muchos países. Especialmente habría que regular el tema de los usos, del uso de los minerales que son críticos en este momento, porque, como saben ustedes, África
contiene el 30% de todos estos recursos, de estos minerales críticos, y si se quiere abordar el tema de la pobreza, hay que cambiar la utilización de estos minerales críticos y de la minería. Y esto es lo que yo puedo resumir de lo que he visto, lo que he oído en el foro de la región de África. Gracias, Teresa. Muchas gracias, Paul, por ofrecer, bueno, primero por animarse a tomar la palabra en primer lugar y en segundo por ofrecer un resumen de las reflexiones y todo lo que se compartió en el Foro Regional de África. Me gustaría subrayar que hay muchas maneras en las que podemos abordar este compartir de hoy. Así que no importa si tienen más o menos que decir que Paul o si quieren compartir de otra manera o quieren repetir, no hay normas, siéntanse libres de compartir siguiendo el esquema que ha seguido el padre Paul o si quieren comentar de otra manera y de otra longitud. Nosotros hoy queremos escucharles y queremos escucharles tanto si tienen una reflexión exhaustiva como si es corta, que si es una reflexión técnica como si no lo es. Y yo aún y todo sigo queriendo ofrecerles 2 minutos de silencio para poder organizar sus ideas, pero lo hago porque creo que les puede ayudar en su reflexión. Pero Paul ha mencionado algo que es muy importante y es que en las conferencias de las Naciones Unidas se hablan de temas que no son comunes en las conversaciones normales como la protección social. Y me gustaría aclarar que a veces utilizamos términos que, que que es necesario aclarar. Por ejemplo, un programa social es un programa, es como una especie de paraguas que proporciona las necesidades básicas a la población. Normalmente sirven solo para cubrir los gastos financieros mínimos de un hogar para, eh, para los gastos diarios, para que puedan comer y tener un techo. Hay otro tipo de programas sociales que están pensados más para la sanidad y entonces o hay otros programas de apoyo social que están centrados en la vivienda, otros que están centrados en la educación y por eso me gustaría, he decidido explicarles a ustedes qué se quiere decir con protección social para que tengan una idea de que, porque la protección social es un paraguas muy, muy amplio. Y Paul nos ha ofrecido algunas buenas ideas para responder sobre todo al ODS 1, pero les voy a dar ahora 2 minutos de tranquilidad, de silencio, para que podamos seguir compartiendo.
Disculpen, me dejé el micrófono apagado. Están haciendo un resumen, Teresa está haciendo un resumen de lo que ha comentado Paul, que se centraba principalmente en la reducción de la deuda nacional o de la condonación total, porque el dinero que se está utilizando para pagar los intereses no está llegando para programas sociales. Y también Paul ha mencionado que en este foro africano se estuvo hablando de la importancia de introducir estrategias de reducción de la pobreza que se centren también en proporcionar oportunidades para la juventud, el empoderamiento de la juventud y de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Y también se estuvo hablando de que los programas sociales se podrían cubrir con la riqueza natural de determinados países de África que tienen que tienen el 30% de los minerales importantes que se utilizan en el mundo, pero que para eso hay que cambiar todo el enfoque con el que se está llevando la minería en estos países. No solo la minería, sino también la comercialización de dichos minerales. Y por supuesto, creo que como este es un tema candente, sí que habrá más ideas sobre este aspecto, más reflexiones o igual lleguemos a entrar en un poco de diálogo o debate. Y no sé si hay alguien más que haya asistido al Foro de África y que quiera compartir su experiencia. ¿Puedo participar yo, Teresa? Estoy en Sudáfrica. Creo que, bueno, yo he estado escuchando la grabación del Foro de África y en nuestro país es un poco diferente porque estamos en una parte muy al sur de África, pero gran parte de lo que estamos viendo en este momento lo hemos vivido también en Sudáfrica. Tuvimos una conferencia de escuelas católicas en Sudáfrica y allí ya se comentó también que Sudáfrica es uno de los países que está más endeudado, es uno de los 10 países africanos más endeudados, donde es un problema casi endémico. Y el volumen de la pobreza que existe en el país y las ayudas sociales que harían necesarias para que las personas pudieran cubrir sus necesidades básicas es enorme. Es un problema muy grande y yo lo estoy viviendo de primera mano porque yo trabajo en una escuela, somos una escuela gratuita porque hay algunas escuelas en Sudáfrica que son gratuitas y hemos visto últimamente que la cantidad de padres y madres que no pueden pagar lo poco las pocas cuotas escolares que se necesitan ha aumentado mucho. También ha aumentado el desempleo, lo que quiere decir que se está yendo hacia atrás en el desarrollo de los objetivos sostenibles. Estamos casi a los niveles de antes de la pandemia de 2018, que en aquel momento el desempleo estaba bajando y sin embargo ahora está subiendo. Y hemos sufrido un golpe. Parece que se está tendiendo a la estabilización, pero todavía queda mucho por hacer y los países vecinos también hay problemas con ellos porque se comprometieron a aprobar determinadas leyes que no han aprobado. Entonces, por ejemplo, estoy hablando del tema de los visados y del estatus de refugiado y de entonces las personas migrantes no, no consiguen trabajo y estamos en un momento de mucha inseguridad, no sabemos muy bien qué va a ocurrir en el futuro. Nosotros somos un colegio, una escuela católica
y pertenecemos al Departamento de Educación y he podido leer mucha información que nos animaba a que todas las escuelas fuéramos más verdes y a que recicláramos. Y ha venido muchísima información en este sentido en los últimos 18 meses. Entonces, ahora en nuestra escuela, bueno, siempre lo hemos hecho. Y llevamos ya 10 años trabajando, incluso 15 años trabajando en ecología, pero ahora también el gobierno está insistiendo a las escuelas públicas a que reduzcan el plástico, a que creen conciencia sobre la huella de carbono y el calentamiento global, pero esto es muy reciente y lo que se ha reducido. Entonces, si hablamos de los 5 ODS de este año, la acción climática y la pobreza serían los dos en los que nos estamos centrando más. Pero todavía nos queda mucho que hacer y esto sería lo que quería compartir con ustedes. No tengo ideas o recomendaciones salvo que la educación cambia las vidas de aquellas personas que la reciben y de todas las personas que están a su alrededor. Y quizás la mejor manera de crear conciencia de cualquier tema es en las escuelas, a través de hacer campañas centradas en la conciencia y en la concienciación y en el pasar a la acción. Y este sería otro reto. Mm, Estas son las ideas que he podido reunir cuando nos lo ha pedido. Excelente, Vanessa. Muchas gracias por compartir. Y ahora ya tenemos unas cuantas ideas más sobre la mesa que han surgido del Foro Regional de África. Tenemos también el tema del desempleo. Cuando las cifras estaban mejorando antes de la pandemia y ahora ya se ve que la tendencia se ha revertido a peor. Hemos hablado también del tema de la migración que Paul ya mencionaba y que en Sudáfrica está causando problemas porque hay muchas personas migrando o inmigrando a Sudáfrica desde Zimbabue, incluso de otros países, pero que pasan a través de Zimbabue y a los que no se les ha renovado el visado en Zimbabue. Y entonces tienen que seguir huyendo a Sudáfrica, lo cual hace que las tasas de desempleo crezcan aún más en ese país. Y es bueno que usted haya podido mencionar también algo positivo y es cómo los esfuerzos nacionales por mejorar la acción climática han mejorado para reducir el impacto humano negativo y esto siempre es una buena señal, aunque ya sabemos que en su escuela llevan haciéndolo mucho tiempo, pero que su gobierno se plantee y empiece a reflexionar en estas acciones que nosotros ya realizábamos por fe es muy bueno. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre la región de África? Bridget Rose. Muchas gracias. Y muchas gracias por enviarnos las charlas porque así las he podido escuchar aunque no pude asistir. Algo que me llamó la atención fue la admisión honesta de prácticamente todos los países africanos que reconocen abiertamente que están retrasados, que no han sido capaces de cumplir con los objetivos que se habían marcado en el desarrollo de los ODS. Y sinceramente me sentí aliviada de escuchar esa honestidad. Puedo confirmar y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Vanessa en el rato que ha compartido. Pero yo añadiría tal vez la diferencia que hay entre las zonas rurales y urbanas. En las zonas urbanas hay oportunidades de reciclaje, etcétera, pero en algunas ciudades rurales, y la mayor parte de Sudáfrica es rural, no existe la oportunidad de reciclar. Es decir, que hay grandes discrepancias entre las zonas rurales y las urbanas. Y también vi que había bastante diálogo sobre el tema de las finanzas
y creo que el 57, o el 51 o el 57% de África, del gasto de África, se invierte en pagar los intereses de la deuda, que es una cantidad terrible. Y esto ya se ha mencionado. Y yo no tengo más comentarios adicionales porque yo todavía estoy aprendiendo sobre la marcha y mi experiencia no entra en conflicto con los informes. Sí que quería hacer una pregunta porque en los informes que hemos leído se habla mucho de la Agenda 2030, que es la de los ODS, pero en África se habla de 2063 y esa es una agenda propia de África. No sé si hay un peligro de concentrar, eh, no sé si es como una especie de prórroga si no llegamos a los objetivos en el 2030 y entonces la agenda se expande o se atrasa hasta el 2063. No sé, Teresa, agradecería una explicación. Muchas gracias, Bridget Rose. Respecto a su pregunta, creo que el 2063 es como un documento de visión para el continente de África. Es un poco menos técnico que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que es para todo el mundo. Y creo que, bueno, expresa una visión específica de progreso en áreas determinadas para las naciones africanas, pero no tiene los objetivos técnicos estructurados con sus medidas, sus dimensiones, una estructura para comprobar el avance como los tienen los ODS. Tengo que confirmarlo, pero creo que ambos documentos se redactaron más o menos al mismo tiempo. Y entonces el objetivo de crear un documento específico para África se hizo para conseguir que los miembros de la Unión Africana se reunieran en un proceso más específico de ellos para crear una visión que abordara los muchos contextos que hay dentro de África. Porque quizás en estos lugares de África hay otras prioridades diferentes a las que se marcan para la agenda internacional. Entonces era una forma de establecer una visión más regional, o al menos esa es la idea que yo tengo de esto. Y según tengo entendido, no son excluyentes. Creo que hay puntos que confluyen y no veo que haya conflicto entre ambos documentos, pero el documento de África para el 2063 es menos técnico, pero sí que habla de las esperanzas y los retos más específicos para el continente africano. Y el objetivo era intentar dar un poco más de voz a las necesidades de África. Isabel Sica creo que ha pedido la palabra también y luego volveremos a dársela a Paul. Muchas gracias. Disculpen, yo voy a hablar en francés porque me siento mucho más cómoda. Es la lengua en la que yo me expreso bien. Yo quería compartir mi reflexión como africana. Mi intención al tomar la palabra hoy es hablar de la pobreza en África y de hablar de la deuda, porque África dispone de muchísimos recursos y siempre escuchamos que los recursos de África están al servicio de los extranjeros, de países extranjeros. Y hay una contradicción entre la cantidad de recursos que hay disponibles en África y luego la cantidad de deuda que hay. Entonces, cuando hablamos de la
de la pobreza de África, deberíamos hacernos una reflexión seria. Yo he estado reflexionando mucho sobre los recursos y creo que deberíamos implicarnos en el trabajo junto con nuestros gobiernos, porque cuando los recursos no ayudan a la población de los países africanos y no ayudan a su desarrollo y no les ayudan a alcanzar los objetivos de desarrollo de manera duradera, creo que es un problema que deben resolver los gobiernos, pero con la colaboración de la población, especialmente la sociedad civil. Y en ese caso no sería difícil. Parece difícil de momento porque no nos planteamos un cambio verdadero. Y no sé por qué. Yo creo que la población y la sociedad civil debería empezar a reunirse con sus gobiernos para sentarse a reflexionar y a encontrar soluciones a estos problemas, porque las soluciones no van a venir del exterior. Hacemos reuniones, tenemos objetivos que queremos conseguir y podemos desgastarnos hablando, pero hasta que nosotros y nosotras, la población africana, no nos hagamos conscientes de lo que está ocurriendo, de qué es lo que mantiene a África en la pobreza, vamos a seguir estando al mismo nivel. Vamos a estar firmando resoluciones que nunca se llevan a la práctica. Esta es la reflexión que yo quería ofrecerles. No, no es fácil, no es una tarea fácil porque hay que ir país por país y estudiar la situación específica de cada país para encontrar los medios para convencer a los gobiernos. Y esa es la solución que yo puedo imaginar y que creo que es posible. Muchas gracias. Muchas gracias por esta perspectiva, Isabel, y por esta idea de que en la historia es cierto que se han desarrollado diferentes esfuerzos y que sí que se ve un flujo de recursos que sale del continente africano y al mismo tiempo hay mucha discusión de que las personas también envían ayuda a África, pero tenemos la sensación de que sale, lo que sale, sale de la base y lo que se invierte en África acaba yendo a la parte de alta de la pirámide, a los que tienen más. Y esta es una imagen importante, una imagen de cómo históricamente hemos abordado el desarrollo y esto nos hace estar más atentos todavía en el contexto africano. Paul, creo que usted quería añadir algo, ¿verdad? No, 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 iba a responder a lo de la Agenda 2063, pero como ya lo ha hecho usted, pues ya está. Muy bien, muchas gracias. Winifred ha puesto un enlace en el chat al documento del que hablaba Bridget Rose de la Agenda de 2063 para África. Y también hay un enlace que ha compartido Paul sobre el informe de la región del foro, perdón, el informe del foro de la región de África. Todo esto lo encuentran en el chat en este momento, por si quieren leerlo. ¿Hay alguien más que quiere añadir algún comentario, ofrecer alguna idea sobre la región africana o el foro regional de África?
Entonces, quizás podemos pasar a invitar a otra región bastante grande en la que ha habido muchos participantes, que es Latinoamérica y el Caribe. Así que si alguien de Latinoamérica y el Caribe quiere compartir alguna reflexión de esa región, les estaremos muy agradecidos. Teresa, hola, ya, eh, I'm going to start in English and after I'm going to change into Spanish. Eh, Voy a empezar hablando en inglés y después voy a pasarme al español. okay, for me has been Para mí, really a gift to be esto ha sido un gran regalo in the link because I couldn't be in el que nos person enviara el to enlace porque no podía estar en persona national forum, en and el I would foro like to share some. y me gustaría um, compartir, bueno, he podido thoughts. seguirlo después en diferido Ok, no, ahora voy a y hablar me español. gustaría compartir, bueno, Paso al español. La impresión que yo tuve de las sesiones que vi, no las he visto todas y tampoco las he visto completas, pero avancé bastante escuchando. Algo que me llamó la atención es que en las presentaciones había como un cierto, no sé cómo decir, como triunfalismo, digo yo. O sea, se tomaba, pero decir, no, 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 en Chile o en Costa Rica estamos avanzando en todo, tenemos programas que el costo de la inversión, todo lo que se puede hacer en positivo. Y voy a empezar diciendo con lo que yo no escuché todavía fuerte, es como el impacto que tienen las políticas internas de los países en cuanto a la migración, o sea, los efectos que hay, ¿por qué la gente se está viniendo terriblemente buscando salir de América Latina? Porque no tienen lo necesario para vivir en sus propios países. Entonces, yo, claro, en estos informes, por supuesto, se dice todo lo bueno que se está presentando, pero yo siento que faltaba como darle más nombre a la realidad. Por ejemplo, los impactos de la pandemia, es cierto, los impactos de la pandemia a nivel general, lo que ha sido, todo el mundo lo sabe, pero el impacto emocional post pandemia, eso es bien importante como tomarlo en cuenta. Eh, y me gustaría hablar ahorita solo como una línea del informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres de América Latina. Este informe fue presentado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Si uno entra allí, el link está, ¿cómo se llama?, disponible para leer todo el informe. En el informe me llama la atención que el impacto de los desastres está creciendo en la región. Y en este informe dice que es necesario revertir esta tendencia a través de las recomendaciones de la política para el desarrollo sostenible, o sea, cómo revertirla. Hay un cuadro que me llama la atención, cómo pone a los países que más han sufrido pérdidas de infraestructura a nivel global. Y pone, por ejemplo, bueno, mi origen es Honduras, ¿verdad? A Honduras como uno de los países bastante en mal estado, inmediatamente sigue Haití, luego varias islas, ¿verdad? Como alguien que de los países que menos pérdidas tienen es Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esto es como que nos pone como siempre en una desventaja en la parte social que se hablaba antes, que siempre los países tal vez más pequeños y con más infraestructura, una infraestructura muy frágil.
son los que menos pueden resistir a los desastres naturales. Otra cosa, la inversión es un componente clave del desarrollo. Me llamó la atención que decían, ¿verdad? El costo de la inversión. Cada vez que vengan a invertir al país deberíamos de pedirle un costo. Pero claro, hay un costo que no se puede pagar porque la muerte, vamos a decir así, ¿verdad? Tantas compañías mineras que llegan ofreciendo carreteras, ofreciendo todo lo trabajo, pero hay el costo de la vida, porque muchas personas terminan con aguas contaminadas, perdiendo sus lugares de vivienda, entonces allí hay ¿cómo se llama? Una eh, desequilibrio. Ellos hablaban también de una solución basada en la naturaleza con participación del desarrollo privado. Como sabemos, alguien lo decía aquí, ¿verdad? Que lo mejor para que haya un desarrollo sostenible es que todos los entes políticos, actores políticos, estemos unidos. Digamos, si el gobierno, el sector privado, sociedad civil, que la sociedad civil sea siempre como un ente de memoria para decir cómo, por dónde vamos. Yo creo que esto sí es una tarea, ¿verdad? Para nuestros países en América Latina. La inversión requiere la gobernanza y marcos que realmente sean sostenibles. Entonces, yo no tengo así como diría, el sabor que yo siento es una tarea más, ¿verdad? O sea, que siento que América Latina está en este proceso de ahorita de analizar exactamente los ODS en el fondo, si todo el mundo dice, no lo vamos a cumplir. No, es como decir, no lo vamos a cumplir y ya, entonces sentémonos y no hagamos nada. Pero no, yo creo que más bien es decir qué se puede cumplir y y cuáles son las tareas. Yo creo que por ahí es mi participación ahorita. Teresa. Hola. Muchas gracias, Melba. Ah, Me ha recordado una frase que se mencionaba mucho en mi asamblea y la voy a cambiar un poco para que se entienda mejor en términos internacionales, pero se decía que un gramo de prevención vale más que un kilo de medicina o de solución. Es decir, esto va en la línea de lo que usted decía de invertir en la muerte en vez de invertir en la vida. Es decir, que el dinero va cuando la catástrofe ya ha tenido lugar y las personas ya están sufriendo, en vez de enviar el dinero antes para invertir en infraestructuras para evitar ese sufrimiento. Y incluso el gasto sería mucho menor para evitar el sufrimiento, mucho menor que lo que invertimos para después solucionar el desastre. Y usted también ha hecho un comentario muy importante que se vincula con lo que ha comentado Paul, que lo comentaba del foro africano, y es que el avance en el ODS 13 de la acción climática también presenta un retroceso, porque la acción climática no se puede conseguir en una nación aislada o por región, sino que la acción climática hay que abordarla internacionalmente, no se puede dividir por país o por región. Quizás el clima es una de las formas en las que quizás acabemos aprendiendo hasta qué punto estamos conectados y hasta qué punto somos interdependientes. Si no actuamos conjuntamente en todas las regiones, en todos los países, vamos a seguir sufriendo en todas partes. Y me ha llamado la atención que usted comentaba que aquellos que han contribuido menos a los problemas son los que sufren más estos problemas y esto no deberíamos olvidarlo en estas conversaciones que mantenemos, especialmente aquellos que estamos contribuyendo más al problema, somos los que tenemos más influencia para conseguir un cambio.
Y por eso necesitamos escuchar las experiencias de aquellas personas que están en lugares donde son más vulnerables, donde la pérdida de infraestructura es mucho mayor y donde se puede llegar a perder la educación o el sistema sanitario e incluso se puede llegar a romperse el tejido social y la estructura del país. Veo que Maricruz ha levantado la mano también, que probablemente nos va a hablar un poco más de este tema, así que le paso la palabra directamente.
Muchas gracias, Maricruz. Muchas gracias por poner en relación lo que ya hemos escuchado en Sudáfrica sobre el papel de la educación en la transición hacia sociedades sostenibles. Y aunque no es uno de los temas prioritarios de este año, es cierto que la comunidad de religiosos y religiosas en el mundo siempre va a poner la educación encima de la mesa porque entendemos que, que cualquier cambio que deseemos ver y que deseemos que sea permanente tiene que incorporarse en nuestros planes educativos. Así que podemos apoyar nuestro trabajo de una forma más sostenible si transmitimos nuestras ideas y transmitimos herramientas a las nuevas generaciones. Y como usted ha dicho, esto también implica que la información que está disponible necesita poderse transmitida y esto nos lleva a lo que usted comentaba de la conexión digital. No es evidentemente tan vital como tener alimento o vivienda, pero es vital porque nos da la oportunidad de transmitir información que es básica y que es vital para nuestro éxito. Así que muchas gracias por compartirlo. También veo que Joe Gaspar ha levantado la mano. Joel. Buenos días a todos. Les estoy hablando desde Brasil. No hemos podido asistir a todas las reuniones del foro regional, pero sí que asistimos a algunas partes y nos gustaría compartir con ustedes nuestra vivencia. Primero nos gustaría hablar del foro en general y luego más concretamente de nuestro país, que es Brasil. Compartimos las mismas ideas de la hermana Melba y de Maricruz y solamente añadiríamos tal vez que ha habido una participación muy activa, con muchas ponencias muy interesantes y también ha habido un gran sentimiento de búsqueda común del desarrollo sostenible. También hemos visto la necesidad de que haya políticas públicas que puedan fortalecer el desarrollo sostenible, siempre teniendo un cuidado especial por aquellas personas más frágiles como los niños y niñas, las mujeres, también pensando en las comunidades y en los ecosistemas, porque como estamos en Brasil, en nuestro país llevamos haciendo un camino largo de búsqueda de estos objetivos y ha habido grandes movimientos en los que ha participado la población para conseguir conjuntamente estos objetivos. Entonces, se ha hablado mucho del fortalecimiento de la democracia, de las instancias participativas para que la sociedad eh, estudiando los objetivos principales que se van a tratar este año, hemos visto en Brasil que nos resulta muy interesante el objetivo 8, que habla del compromiso étnico y racial, juntamente con los otros objetivos y sus metas y los parámetros para este año. También estamos trabajando de forma voluntaria en el objetivo 8, que trata de la igualdad racial. Y también combatimos las diferentes formas de desigualdad, la emergencia climática, etcétera. En este momento también hubo un representante de Brasil en el foro regional que comentó que nos encontramos en un momento en el que hay que reflexionar también
el tema de las fronteras entre los países y Brasil tiene, esto es especialmente interesante porque hace ya muchos años que estamos en paz con todos nuestros vecinos, con todos los países de América con los que tenemos frontera. Y esto para nuestro país ha sido muy positivo. Y nos gustaría contribuir para ayudar al fortalecimiento de la paz entre los países, que las fronteras puedan ser trabajadas de manera que no impidan que los países colaboren juntos para alcanzar los objetivos. Mm. Muchas gracias, Jules y Susana, que han trabajado juntos. Ha planteado usted un punto adicional muy interesante. Y es que podemos ser ambiciosos y ir más allá de lo que vemos en los objetivos, tal y como se nos han presentado. Como usted ha dicho, en Brasil están añadiendo un objetivo más. Vivian, tiene usted que cambiar de canal porque estoy escuchando su interpretación por el canal de inglés. Gracias. Como estaba diciendo, tenemos algunas ideas nuevas que han aportado Joel y Susana sobre añadir ideas y ambiciones que puedan reforzar o romper más allá los límites que se automarcan los propios objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces él decía que están trabajando sobre un objetivo 18, no 8, que lo he entendido yo mal antes, el objetivo 18 que sería la igualdad racial. Y es maravilloso que sigamos teniendo la mente abierta a nuevas ideas, a darnos cuenta de qué es lo que nos falta todavía en nuestros países. Y creo que también hay otro punto muy interesante en lo que han comentado, que quizás son temas que no se ven claramente en los ODS, pero que podemos plantear, como por ejemplo el tema de las fronteras. Muchas de ustedes hoy han mencionado el tema de las migraciones y eso está dentro entre los ODS, pero no hay un ODS claro de inmigración, aunque podría decirse que es el número 10, que es la reducción de desigualdades, pero no se le ha dado, digamos, su foco particular. Y ese es parte de nuestro papel importante, intentar arrojar luz donde no hay luz todavía o hay una luz muy, muy tenue. Muchas gracias por sus observaciones y reflexiones, Joel y Susana. ¿Alguien más quiere decir algo desde Latinoamérica o sobre Latinoamérica? Hola, saludos, un abrazo. Soy Rafa desde Costa Rica, apoyo las misiones claretianas en Centroamérica y un poquito como una reflexión que yo me hago personalmente y comunitariamente, que también lo hemos hablado, es eh, lo que está como de fondo en toda esta situación de crisis climática, toda esta situación de pobreza, de hambre, de falta de agua, de migraciones, que aquí lo vemos constantemente. Recientemente participamos en Panamá en un encuentro de obispos de frontera en el Darién, donde cada día llegan 3.000 migrantes atravesando la selva del Darién, víctimas de la violencia, de violaciones, de abusos, y migrantes que vienen del África, de Asia, de Oceanía, de Sudamérica, del Caribe. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo en todo esto? Y reflexionábamos que es el tipo de economía que estamos viviendo. La economía mundial, como ha dicho el Papa reiteradamente, es una economía de muerte.
es una economía que margina, una economía que deja en la calle a millones de personas. Entonces, hasta que no le entremos de fuerte a este sistema económico, vamos a seguir como poniendo remiendos a un traje que se está rompiendo constantemente, porque hay intereses económicos muy fuertes que van a apoyar la guerra, que es un negocio. Hay intereses económicos muy fuertes que no les importa destruir el planeta con tal de obtener mayores beneficios, cuando lo que deberíamos impulsar es una economía que dé vida, una economía que favorezca el bien común, una economía que respete la dignidad de todas las personas. Entonces, no sé cómo podemos hacerlo desde esta trinchera, cómo poder elevar la voz fuertemente para generar no sé, una conciencia de la necesidad de que haya un cambio en nuestra manera de vivir, de la economía que, como está en todas las constituciones de los países, cada gobierno debe buscar el bien común y la economía debe estar al servicio del bien común y especialmente de los más vulnerables, de los que más sufren, de los que están pasando las situaciones más duras, más difíciles. Viendo, por ejemplo, esta tragedia en el Darién, nosotros decíamos, o sea, nosotros volvemos a la casa y a comer tranquilos y a dormir tranquilos y a bañarnos bien. Esta gente sigue y muchos de ellos, llegando a la frontera con Estados Unidos, son devueltos y a seguir sufriendo porque en su país ya no tienen nada. Bueno, entonces, este es como la reflexión que quería compartirles. Muchas gracias, Rafael. Me gustaría animarle a que siga usando esta manera tan hermosa que tiene usted de hablar y que se anime incluso a hablar hasta en las Naciones Unidas, porque expresa usted muy bien la necesidad que tenemos de cambiar económicamente, de cambiar los principios básicos de nuestra economía. Y estos principios están ya, los nuevos principios están presentes en la doctrina social de la Iglesia Católica y tenemos muchos valores que compartir en muchos entornos seculares, tal vez. Y usted ha hablado muy bien de cómo la forma en la que entendemos el desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas, siempre hablamos de tres pilares del desarrollo, que uno es económico, el otro es social y el otro es ambiental. Y en mi experiencia, si realmente vemos la mentalidad y la perspectiva que necesitaríamos para sanar todo nuestro planeta, creo que en lugar de pensar en esos tres pilares diferentes, deberíamos entender mejor que la economía es la que debería de estar al servicio de la relación entre los seres humanos y las sociedades humanas y el resto del mundo viviente. Es decir, que no hay tres pilares separados, sino que yo suelo pensar en tres niveles, tres capas. Una es la base, que es el florecimiento del medio ambiente y del mundo natural como base, y eso permite construir una sociedad humana que florezca, que sería el segundo nivel o la segunda capa, y todo eso debería de estar servido o sostenido por lo que llamamos la economía. Pero esto no se puede dar mientras sigamos entendiendo
el mundo de otra manera, en lugar de ver que la justicia y la igualdad se refiere también a tener unas relaciones equitativas entre los seres humanos y el mundo natural. Así que muchas gracias por presentarnos estos retos. Veo que César también está levantando la mano. ¿César? Buenos días. Desde Perú, lo que quisiera señalar efectivamente es el tema de la economía, cuando han señalado las recomendaciones que nosotros pudiéramos hacer. Perú tuvo un crecimiento económico bastante positivo y esto permitió mejorar la situación de pobreza. La pobreza disminuyó. Lamentablemente, con el problema de la epidemia del COVID, tuvimos también una baja en el crecimiento económico y por lo tanto la pobreza también aumentó. Perú está abocado justamente a mejorar su crecimiento económico, pero crecimiento económico que tenga que ver con reglas jurídicas claras para la inversión. También tenemos que ver con la educación. La educación en Perú, en cuanto a, digamos, acceso a la educación ha mejorado, pero este acceso no ha sido equitativo, ¿no? Quiere decir que la gente que tiene mayores recursos pueden asistir a colegios particulares, incluyendo los colegios particulares religiosos, ¿no? De igual modo, se tiene que ver con la diversificación de la economía. Perú está muy abocado a diversificar nuestra economía, no vivir de un solo producto básico, como es el caso, creo que de Venezuela, se confiaron mucho en el petróleo. Creo que tenemos que apuntar a diversificarla en agricultura, en turismo, en pesca y en otros rubros más, ¿no? Creo que también nuestros países tienen que bastante trabajar en cuanto a la productividad, y esto incluye a sus profesionales, ¿no? Ser más capaces de poder diseñar nuestra economía y diseñar nuestros objetivos de desarrollo, ¿no? Comparto también lo que el hermano José de Brasil mencionó. Creo que Sudamérica tiene que ser un país siempre de paz. Tenemos que educarnos para la paz. Creo que es importante, ¿no? Porque lamentablemente en Sudamérica, en la mayor parte de nuestros países, hay mucha inestabilidad política. Y la inestabilidad política no ayuda. Y si a esto agregamos conflictos regionales, entonces estaríamos retrocediendo enormemente, ¿no? Y esto no contribuiría a los objetivos del desarrollo sostenible. Felizmente, América del Sur es un continente de paz. Gracias. Muchas gracias, César. De nuevo, retomamos la idea de la educación no solo como preparación para las personas jóvenes para que puedan comprender el desarrollo de otra manera, sino también prepararles para que tengan capacitación técnica para redefinir el desarrollo y para recrear la economía en formas nuevas que puedan crear una cultura de paz. Fantástico. Veo que hay dos manos más de Latinoamérica. Primero Rosa María y luego Javier, creo que es. Rosa María. Muy conectada con, bueno, con cada uno, con cada una, pero de manera especial con nuestro hermano Rafael.
pienso que tenemos que buscar nosotros como el hilo, como de dónde vienen esos hilos que van tocando cada uno de los objetivos del milenio, del desarrollo sostenible. Siento que podemos cada uno de nosotros estar escalando una montaña muy difícil si no hacemos la unidad. Por ejemplo, en Honduras, sé que es la realidad de cada uno de los países latinoamericanos, la corrupción está incrustada profundamente en nuestros gobiernos. Nosotros acabamos de pasar por una situación que es la representatividad de cada uno de los países. Tenemos uno de los exgobiernos preso en los Estados Unidos por actos de corrupción y por problemas de narcotráfico. Cuando esto está encarnado en nuestras realidades, todos los objetivos se quedan pequeños. Es decir, para alcanzar ese porcentaje que quisiéramos en el 2030, es bien difícil si no atacamos la fuente primaria. Y eso trae muchos riesgos, ¿verdad? Eso trae muchos riesgos. Nosotros estamos en cada uno de los países bien involucradas en nuestras realidades y nos damos cuenta que por qué hay migración, que por qué la falta de educación, que por qué es porque algunos pocos están llevando nuestra fuente de nuestros recursos. Por ejemplo, nosotros, ¿qué gobierno puede asumir la responsabilidad después de un desastre como el que acabamos de pasar nosotros, de primero un golpe de Estado, después la pandemia y ahora un gobierno que estaba involucrado tan profundamente en el narcotráfico? Eso es difícil. Entonces tenemos que seguir uniendo, pero buscando la fuente, de dónde vienen esos hilos que no nos permiten desarrollarnos y alcanzar en ese 2030 un logro que nos deje satisfechos, que nos deje contentos, que nos deje con esperanza. Entonces, sigamos abrazándonos en esa esperanza, en esa búsqueda y creyendo que es posible. Muchas gracias. Muy buenos días, les habla el padre Norbeis desde Medellín del Ariari, el Castillo Meta en los Llanos Orientales en Colombia. Pues aquí la experiencia, teniendo en cuenta las ODS, pues nosotros en Colombia, concretamente en esta región, fuimos muy azotados por el conflicto armado entre el Estado colombiano y las fuerzas revolucionarias de las FARC y otros actores armados. Y pues hablar de paz o el tema de la sociedad civil, el tema de la paz, pues creo que estamos saliendo de una cultura de violencia que vivimos casi 60 años, luego de los acuerdos de paz y luego de pasar de esa violencia al tema de la paz. Y todavía damos cuenta que a pesar de eso, pues Colombia ha ido subiendo muy poco en el tema de reducir la pobreza, ¿no? Con este nuevo gobierno de progresista, ha tratado de hacer algunas reformas para el tema de la justicia, para el tema de la salud, de mejorar, digamos, las condiciones de los más pobres, de la ruralidad, y no ha sido fácil, ¿no? Y yo creo que también otra estrategia ha sido también la cooperación con otros países de vecinos que permite también avanzar algo en las ODS, ¿no? También digamos que los gobiernos le apuesten a cuidar
a cuidar, digamos, el pulmón del mundo, que es la Amazonía, con Brasil, con los países cercanos, o tengan algunas políticas, algunas intenciones, pues eso ya da esperanza para avanzar también en la riqueza que tenemos en Colombia y otros países en cuanto a estos páramos y este pulmón del mundo que es la Amazonía, ¿no? Y otro punto que me parece importante, bueno, nosotros vivimos hace días una sequía por falta de agua, ¿no? Aquí en Bogotá, en muchas ciudades grandes sentimos lo duro que fue el intenso verano y ya la comunidad o la sociedad civil empieza a tomar conciencia de que tenemos que hacer algo por cuidar los recursos naturales, ¿no? Por proteger, por cuidar, por hacer algo frente a ese cambio climático. Yo creo que el ver esto, pues, ya uno ve iniciativas como iglesia, como claretianos, pero también con otras organizaciones, iniciativas de querer crear conciencia y pues comprometer también con la defensa de los recursos naturales, ¿no? Porque pues, nosotros aquí concretamente en esta región, nosotros como claretianos, como iglesia y con la sociedad civil nos ha tocado, digamos, luchar contra las empresas mineras y petroleras que quieren entrar a esta región. Es una región muy rica en cuencas hídricas, en ríos, en agua, y pues con la sociedad civil y a veces con la iglesia pues hemos podido acompañar para que no ingrese Ecopetrol, ¿no? Porque sabemos que, bueno, ellos nos ofrecen que ellos van a traer desarrollo sostenible, que ellos van a mejorar la vida, van a traer empleo, pero nosotros como sociedad civil y junto con las comunidades, por la experiencia que se ha vivido en otras regiones, por falta de agua, la escasez, nos damos cuenta que esto no es la solución. Entonces, aquí, pues, gracias a Dios hay una conciencia, pero todavía hay mucho interés, ¿no? Hay interés, hasta amenazas también por no permitir que ingrese estas empresas, industrias petroleras que podrían acabar esta región que es rica es como la despensa de Colombia, ¿no? Aquí cultiva yuca, plátano, y es un ejemplo, digamos, también de que la región, aunque fue azotada por la violencia, pues aún hay signos de esperanza y de desarrollo sostenible también. Y también la apuesta por el tema del ecoturismo, ¿no? Creo que también ha ido avanzando el ecoturismo gracias pues, a los acuerdos de paz. De todas maneras, sigue la inseguridad y sigue también pues, el conflicto de otros actores que se han armado. Pese a la experiencia que avanzando en estos ODS, pues eso no es fácil avanzar, pero tenemos fe, digamos, que en este gobierno, bueno, como sociedad civil, pues apoyar las políticas que vayan de acuerdo a las ODS y que también ayude a la justicia y a la reducción de la desigualdad y a combatir el hambre. Gracias. Perdón, he tenido algún problema de conexión. No sé si ahora se me escucha. Sí, muy bien. Discúlpenme. Espero que ahora la conexión sea buena. Muchas gracias, Norbey, por compartir. He podido escuchar sus comentarios y estoy de acuerdo en que podemos buscar colaboraciones transfronterizas como fuente de esperanza y de optimismo. Y es muy posible identificar que los países tenemos retos comunes y esperanzas comunes, especialmente en la consecución de los ODS y en otros temas que nos sugieren los ODS. Y otro tema que usted ha mencionado es la necesidad de apoyar a la sociedad, a las poblaciones rurales que tienen sus propios desafíos
y que están en riesgo de quedarse atrás en todos los diferentes objetivos. Y este también es un aspecto importante a tener en cuenta. Muchas gracias. Y ahora me gustaría pasar a Europa o a Asia y Pacífico, porque hay pocos países en esas regiones que este año van a presentar sus informes, pero tal vez alguien quiera hablar, no sé, desde España, por ejemplo, o desde Nepal, sobre sus reflexiones, en las reflexiones de su región, de su... ¿Nadie quiere hablar? Smita, de Nepal. Sí, muchas gracias, Teresa. Asistir a esta reunión y escuchar, estaba preguntándome, ¿y cuándo nos va a tocar a los de Asia? Porque aparte de Nepal, no sé si hay más países de Asia que presentan el informe. ¿Hay alguno más? ¿No? Creo que es solo Nepal. Bueno, hablo de países en los que JCOR tiene delegados. Tenemos también a Israel, pero la delegada de Israel no está hoy en la reunión. Bueno, pues entonces gracias por la oportunidad que me dan de hablar. Es la primera vez que asisto a esta reunión y me ha interesado mucho escuchar también todos los aportes del contexto africano y de Latinoamérica. Creo que, bueno, ha habido varias cosas que se han comentado y que también son aplicables a mi contexto. Después de volver, me vine con tantas preguntas que tuve que invertir mucho tiempo en reflexionar. Y me he dado cuenta de que tenemos que ser persistentes y también la oración nos ayuda a ser persistentes en nuestro trabajo, porque, bueno, en la Comisión de Planificación de NEP vino una persona a visitarnos al foro y nos presentó un plan de 5 años en el que está todas las acciones que plantea el gobierno para conseguir los ODS. Y yo me di cuenta de que hay una comisión que trabaja para esto. Y también hubo una reunión el 4 de abril con la Federación de ONGs de Nepal y allí se vio que los informes de los representantes del gobierno se habían elaborado sin colaboración de la sociedad civil. En ese foro hay presentes 85 ONGs diferentes y en teoría pertenecen a la Comisión de Planificación, pero no se tuvo en cuenta su opinión. El informe se centraba en 3 ODS, solo el 5, el 12 y no recuerdo cuál otro, no sé si era el de igualdad de género. Y por supuesto el informe decía que se había avanzado muchísimo, especialmente solo el hecho de que se hubiera elegido una comisión, etcétera. Y sí que había mujeres representadas en la comisión, o sea, había algunos de los representantes de la comisión que eran mujeres, pero no se estudiaban todos los ODS, solo 3. Y a mí ver este grado de atraso me anima a participar más y a implicarme con toda mi pasión. Voy a encontrar tiempo para asistir a todo lo que pueda, asistir a estas reuniones de JCOR también y para hacer un seguimiento de todo este tema. Así que muchas gracias a todas las personas que han compartido sus opiniones y especialmente a Teresa por organizar. Muchas gracias, Smitha, por ser nuestra representante de la región de Asia-Pacífico. Y muchas gracias por haber hecho contacto con las ONGs y con el gobierno de su país. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo desde Europa, por ejemplo? Porque hay solo un país que este año presenta la RNV y creo que es España, pero creo que en la reunión de hoy no hay nadie de España, ¿no? Bueno. Muy bien, pues entonces muchas gracias a todos y a todas por estas reflexiones tan interesantes y tan ricas.
porque veo que tienen cosas interesantísimas que compartir. Y me ha gustado mucho poderles escuchar y ver cómo han trabajado en los foros regionales, pero me gustaría que empleáramos también un poco de tiempo en hablar de quién ha intentado establecer un contacto con las redes de la sociedad civil que están controlando o haciendo un seguimiento del progreso de los ODS en sus países. Y también creo que algunos de ustedes se han puesto en contacto con éxito, pero otras no han tenido ninguna respuesta o no les han comentado cuáles eran los siguientes pasos en el proceso. Y me gustaría comentarles que yo voy a ayudarles a hacer un seguimiento de todo y aportarles todos los contactos que yo tengo de todas las personas que están organizando las respuestas a los gobiernos aquí en Nueva York, y les preguntaré cómo es el proceso en cada país y cómo ustedes se pueden poner en contacto y participar, especialmente si ya han presentado el formulario que había que rellenar para participar en la redacción de la respuesta a su gobierno y no les han contestado. Yo voy a encargarme de que les respondan para que puedan participar en el proceso. Porque sé que algunos de ustedes han intentado unirse al equipo de su país. Y en cuanto a los contactos con la sociedad civil de su país, ya sé que también han tenido algunos problemillas o retos, pero en general lo que yo les recomiendo, si han enviado información por correo electrónico o por teléfono y no han conseguido ninguna respuesta, el siguiente paso que les aconsejo que den es ver si hay una red social, que la red con la que ustedes quieren contactar, si tiene algún perfil en alguna red social, y especialmente ver en todas las redes sociales cuál es la más activa, Twitter o Facebook o X, como se llama ahora Twitter. Y si tienen problemas para que les den una respuesta, pues inténtenlo hacer así a través de las redes sociales. De todos modos, seguiremos intentando ayudarles en la medida en la que seguimos preparando también nos seguimos preparando para la siguiente reunión en línea. Y como recordatorio, les comparto esta pantalla de nuevo en la que hay un directorio de enlaces que se ven acá. Enlaces a las redes de la sociedad civil que yo he ido encontrando principalmente en Internet. Y si todavía no han intentado hacer contacto con la red social de su país, les animo a que lo hagan y espero que lo hagan más pronto que tarde. Si no tienen respuesta en un principio, yo les animo a que busquen otros métodos de contacto, pero yo les aporto lo que tengo. Ya ven que es una lista bastante larga, están todos los países incluidos. Y antes de que pase al siguiente tema, que es darles una idea general de cómo vamos a organizar el tema del laboratorio de los ODS de J-Core, nosotros reflexionamos de una manera muy parecida a lo que hemos hecho hoy, pero además de lo que ya les he pedido, que es que contacten con las redes de la sociedad civil de su país y el equipo que está redactando la respuesta a la RNV de su gobierno, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, porque seguro que sería útil plantearla aquí para que yo la conteste para todos y todas. ¿Puedo, Teresa? Sí, por favor. Yo estaba pensando que ha enviado muchísimos enlaces y estaba tratando de escuchar a la vez donde tienen lugar las reuniones en la ONU y no sé, porque la diferencia horaria también entre Asia o Nepal y Estados Unidos va a hacer difícil que yo pueda asistir. Entonces, no sé
Sí, ¿cómo funciona esto? No sé muy bien cómo tenemos que proceder. Sí, es muy buena pregunta. Le animo a que se vean los vídeos y que las reuniones, por supuesto, que son muy largas, entonces les animo a que, porque no todos tenemos el día entero para escucharnos todas las horas y horas de reunión, entonces le animo a que le dé a avanzar hasta que vea que se llega a la parte que a usted le interesa. YouTube muchas veces ayuda a identificar partes específicas de la reunión. A veces hay como una especie de índice por temas y entonces si ve que van a hablar de algo que no le interesa, puede usted saltar y avanzar hacia adelante. Más adelante, cada país, los gobiernos de cada país publicarán los informes, las revisiones nacionales voluntarias, y algunas de ellas serán cortas, pero muchas serán de 200 páginas. Y nadie se espera que nosotras nos leamos 200 páginas, aunque sería fascinante, por supuesto, pero bueno, lo que normalmente les animamos es que identifiquen un tema o unos puntos que les parecen interesantes y que se centren en eso. No intente abordar demasiado de manera que acabe estando abrumada. Y lo mismo ocurre con las grabaciones, son demasiado largas, entonces busque qué son los temas que a usted le parecen interesantes, que es los que están más conectados con su experiencia y su ministerio, porque ahí es donde ustedes podrán interactuar más o ofrecer más sus experiencias. Melba ha levantado la mano. Sí, yo tengo una pregunta, Teresa, respecto al laboratorio. El laboratorio va a ser post el foro. Entonces, en el fondo, el laboratorio me estoy contestando la pregunta. Nos va a ayudar como para tener algunas ciertas caminos para continuar vamos a decir así, ese acompañamiento a los distintos comunidades o pueblos que estamos acompañando en los distintos lugares, porque la suerte es poder participar en el foro en sí, cuando se lleve a cabo el foro y escuchar lo que se dice. Entonces, yo creo que la pregunta de Smita era por ese lado, era durante el foro del 8 al 17, cómo van a ser los mecanismos para que todos nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando en las Naciones Unidas, los que no podamos asistir, ¿verdad? Eso es, yo creo que por ahí era la pregunta que ella tenía. No sé, Smita, si eso era. Muy buena pregunta, muchas gracias, Melba. Algunas de nosotras estaremos en Nueva York durante el foro a mediados de julio, pero tendremos también reuniones, sesiones en línea que llamamos el laboratorio ODS, que será después del foro, todos en línea, y también después del foro, tanto las personas que estén uniéndose en línea como las personas que estén en Nueva York, nos reuniremos para compartir las experiencias que hemos hecho. O sea, primero les aconsejamos que hagan toda la experiencia que puedan, que experimenten el foro todo lo que puedan. Después participaremos en nuestro laboratorio de los ODS y después sí que tendremos una reunión para integrar algunas de las ideas, para compartirlas y para representar, para reflexionar sobre la presentación que su gobierno hizo. Entonces, pero el objetivo de después no es ya aportar información para el foro, sino más bien el objetivo es dar información para entrar en conversación con los gobiernos que han presentado la Revisión Nacional Voluntaria para delinear con ellos el camino de avance. Es decir, que nuestro trabajo se supone que va a ser continuo y primero nosotros reunimos toda la información posible en el laboratorio de los ODS. Reunimos nuestras ideas y nuestras reflexiones después del foro y después
aportamos esas ideas y esas reflexiones a los gobiernos. Es una forma de decir que porque el foro se haya acabado, no se ha acabado este tema. Ya no quiere decir que ya han presentado su informe y ya pueden descansar, sino que ahora este es el momento en el que tienen que ponerse a trabajar para progresar hacia la consecución de los ODS. Y esta es nuestra forma, el laboratorio es nuestra forma de reunir todas las ideas que luego vamos a presentar a los gobiernos para seguir presionándoles para aprovechar el momento de inercia que lanza el foro. Entonces, si me lo permiten, voy a dar una información sobre cómo vamos a organizar el laboratorio. El laboratorio tendrá 5 reuniones por Zoom, similares a la de hoy. Tendremos una reunión en línea centrada en el ODS 1, pobreza, otro en el 2, hambre y agricultura, otra en el 13, acción climática, otra en 16, buen gobierno, justicia y paz, y 17, alianzas para el desarrollo sostenible. Y esto lo haremos en la semana del 22 al 26 de julio y haremos una sesión al día. Empezaremos con el objetivo 1 el día 22 y luego iremos avanzando por el objetivo 2, el 13, el 16, el 17. Y ustedes, como participantes y delegadas a este foro, estarán invitados a presentar en una o en más de estas sesiones, según ustedes prefieran, ofreciendo sus comentarios y sus reflexiones. Y pueden empezar a pensar ya qué ODS les llama más, en qué ODS piensan que pueden aportar más como oradores, oradoras, y cuando hayan elegido en cuál o cuáles se van a centrar, piensen también qué proyectos o qué apostolados en los que están ustedes trabajando están relacionados con estos ODS y pueden presentar su experiencia. Estas son las formas en las que pueden ofrecer información y contribuir a estas sesiones. Pueden ofrecer sus reflexiones sobre el informe de sus gobiernos, pueden ofrecer simplemente sus observaciones sobre el progreso de ese ODS en concreto, o pueden hablar de proyectos suyos o de su congregación que están contribuyendo a la consecución de ese ODS en concreto. Es decir, que no tienen que tenerlo todo ya preparado y listo ya hoy, pero quería presentarles ya la idea para que empiecen a pensar en ello. Y nos reuniremos de nuevo a finales de mayo, el 20 de mayo, para tener nuestra próxima reunión. Y estos son los puntos en los que queremos que se centren. Si no lo han hecho todavía, contacten, o si lo han hecho ya, sigan estando en contacto o sigan intentando contactar con la red de la sociedad civil que está controlando el progreso de los ODS en su país. O piensen si no se pueden unir al equipo de la sociedad civil que está redactando una respuesta formal a la revisión nacional voluntaria de su país. Y empiecen a reflexionar y a reunir ideas, detalles, imágenes o vídeos que puedan querer emplear durante el laboratorio JCOR de los ODS para compartir su apostolado o lo que sea. Y también únanse a las reuniones de JCOR que organizamos por regiones. Ya hemos tenido una, creo que la de Latinoamérica, o esa será el día 17 de mayo, no lo sé. Y bueno, aquellas personas que están o bien en Europa o en Asia-Pacífico, quizás podamos organizar una reunión para que se reúnan, aunque sea un grupo más pequeño. Y nuestra próxima reunión como grupo completo, no por regiones, sería el 20 de mayo a la misma hora que hoy.
y estaremos en comunicación con ustedes entre ahora y esa fecha, enviándoles un recordatorio de todos estos enlaces que les hemos indicado, y se lo enviaremos en los 4 idiomas que hemos tenido en esta reunión, tanto las diapositivas como las grabaciones, para que puedan revisar todos estos detalles, repasarlos con toda la frecuencia que necesiten. ¿Hay alguna pregunta final antes de que terminemos? Sí, yo tengo una pregunta, perdón. La pregunta es, tal vez, perdón, dándote más trabajo a ti, Teresa, pero ¿cómo sabemos cuando ya están publicados los reportes de los países que van a participar? Los 40 y tantos países. Cuando ellos publiquen, ¿cómo lo sabemos? Esa es una pregunta. Muy buena pregunta. Desgraciadamente, pueden publicar su revisión nacional voluntaria muy tarde. Normalmente no recibimos los informes hasta mediados de junio. Algunos países incluso lo entregan a finales de junio. Pero este tema lo comentaremos en nuestra próxima reunión de mayo. Allí les daré instrucciones específicas sobre dónde pueden encontrar el informe de su gobierno y dónde pueden revisar si lo han publicado o no. Todavía no están disponibles, así que no necesita preocuparse aún, porque no podemos hablar de ello aún, porque no hay ninguno publicado todavía. Lo hablaremos en mayo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias por asistir a esta conversación tan animada. Ha sido maravilloso poder escucharles a muchos de ustedes y aprender mucho más de ustedes, y estoy encantada, estoy ya deseando reunirme con todos de ustedes el 20 de mayo y tal vez con algunos de ustedes antes en las reuniones regionales de JCOR. Así que estén atentos a su bandeja de entrada de correo, porque seguiremos enviándoles mensajes para seguir trabajando juntos. Que tengan un buen día o una buena noche. Y muchas gracias a nuestro equipo de intérpretes, Ana, Vivian y Jessica. Muchas gracias por vuestro trabajo.